Es un placer, como siempre, recibir en su casa, en Radio Sefarad, a Patricia Valls. Bienvenida, Patricia. Hola, buenas tardes. No, el placer es para mí estar con vosotros de nuevo, que siempre es un gusto hablar con vosotros. Patricia, como muchos de ustedes saben, es la presidenta de la Fundación Violeta Friedman, que lleva el nombre de tu madre, esa persona tan importante para los españoles en lo que tiene que ver no solo con el tema de la SOA, sino con la defensa de los derechos humanos. Su lucha contribuyó a que se transformara el Código Penal de nuestro país y podríamos añadir muchas más cosas, pero Patricia, te cedo la palabra para que nos hables de esa presentación tan emocionante en Centro Sefaraz Israel, de esta reedición por parte de Nagrela Editores del libro de Violeta Friedman, Mis Memorias. Pues sí, la verdad que para mí ha sido muy emotivo para mí y para todos los patronos de la Fundación el poder reeditar este libro de nuevo y en especial con Agrela, que llevábamos muchos años intentándolo y por diversos motivos nunca terminaba de cuajar y bueno, la verdad que es un orgullo estar en esta editorial tan importante que tiene a estos autores tan súper reconocidos y gente del mundo judío tan importante, ¿no? Y yo creo que mi madre estaría súper contenta y orgullosa de que estemos en esta editorial con el libro de mi madre ahora. Y fue presentado el 28 de octubre, como bien decías, en el Centro Sefarad de Israel. Lo presentó el nuevo director, que se llama José Tobar. eh, José Tobar. Gracias por recordármelo, me había bloqueado. José Tobar, que lo hizo fenomenal, habló de maravilla, y era una tertulia con Rubén Lerner, que es el editor de Nagrela, que él moderaba la tertulia, y tuvimos el gusto de que nos acompañara Florentino Portero en la tertulia, y estaba yo como hija de Violeta Friedman, ¿no? Y la verdad que fue muy bonito el acto, hubo muchas preguntas por parte de Rubén Lerner, que si quieres ahora en un ratito te digo algunas Ujú. significativas que a mí me gustaría que quedara aquí grabado. Florentino, por supuesto, habla de maravilla, habló de la situación actual, del antisemitismo, no nos puso el panorama muy de color rosa, pero fue muy interesante lo que él nos comentó. Y luego, bueno, finalizó el acto de una forma muy bonita y maravillosa, que si quieres la dejamos para comentarlo un poquito más adelante, ¿no? Sí, Para no contar ese. todo al Ujú. principio. Sí, luego les revelamos la sorpresa, aunque si han entrado ya en la entrevista habrán visto parte de ese vídeo que nos han cedido. Gracias, Patricia, para bueno, estar de alguna manera en esa presentación. Eh, Patricia, ¿en qué momento de la vida de tu madre decidió escribir esas memorias y cómo recuerdas ese tiempo, esos días que dedicó a recordar lo más horrible, que no tuvieron que ser fáciles? Bueno, yo creo que mi madre fue tomando notas durante su vida. Yo no lo sabía ni nunca la había visto escribir. Para mí fue la verdad una sorpresa. Y ella, como todos los supervivientes del Holocausto, tenía muchas repercusiones psicológicas, además de las físicas, y ella acudía a un psiquiatra, que por ella falleció hace tiempo, el doctor Forcada, que era muy querido, y él le aconsejó que por qué no escribía sus memorias, que no lo escribía, y eso fue, pues yo no sé, llegamos a España en el 65, pues podría ser en el 81, 82, no sé, o los años 80, o finales de los 70. Y ella empezó a escribir, lo que pasa es que no se decidió realmente a publicarlo hasta que decidió romper el silencio, que fue cuando empezó la lucha jurídica contra el León de Grel en el año 85. Como empezó a hablar en los medios de comunicación, rompió el silencio, y yo creo que eso la impulsó a decidirse a organizar todo lo que había escrito. Se puso en contacto con Ángeles Caso y le ayudó a redactar este libro, y así lo editaron en el año 95. Fue la primera edición con la editorial Planeta, y a partir de ahí ha habido varias ediciones y la última es la que tenemos con Agrela,
que es preciosa, es muy bonita, y aparte hemos mejorado algún pequeño error que podía haber en el libro y hemos añadido algunos comentarios en el libro. Hay cosas nuevas, ¿no? Mm. Está muy bien, yo creo que Sí, merece la pena. háblanos un poquito de esas cosas nuevas. ¿Son palabras tuyas como presidenta de la fundación, de alguna otra persona que quieras señalar? Sí, bueno, en principio hemos añadido un prólogo que escribí yo en la anterior edición ya, en el cual pues hago mis agradecimientos y explico un poquito por qué no le hacía caso a mi madre, ni esa si ella tenía la lucha jurídica o en esos tiempos, porque claro, yo con mi profesión, Mm. trabajando y con mis hijos que eran pequeños era muy complicado hacerle mucho caso y escribo un prólogo ahí. Luego hay un colofón que lo escribe el hermano de Jorge Trías, porque Jorge Trías Saunier, que era el abogado de mi madre, el pobre, como sabemos, falleció en el año 2022 por una complicación de COVID. Bueno, y en este libro, además, está dedicado también en especial a Jorge Trías, por parte de todos los patronos de la Fundación, que somos 17, bueno, 17 contando a Jorge, y le dedicamos el libro a él, ¿no? Y el colofón lo escribe Miguel Trías, que es catedrático en Derecho, y habla un poquito de su hermano y de la lucha jurídica que tuvo él con mi madre. Entonces, Mm. yo creo que es un libro muy completo y digno de leer, ¿no? Ujú. Patricia, decías que por tu profesión de médico, bueno, que pues quizá no pudiste estar con tu madre tanto como te hubiera gustado en esos momentos, pero has recuperado esas horas, ese tiempo de sobra con esa labor magnífica que hacéis desde la Fundación Violeta Friedman. Em, es, eh, es, es necesario, nos gusta daros la enhorabuena por este trabajo que te llevó a conocer también a Isabel Ruiz Peñato, que estuvo aquí en Radio Sefarad y que es la joven bailarina, bueno, es arqueóloga, pero también es bailarina que interpretó un ballet maravilloso dedicado a tu madre. Sí. Bueno, Isabel fue una alumna que con 15 o 16 años en el instituto, bueno, era un CEIP, un colegio de primaria y secundaria, que fui a contar el legado de mi madre y cuando ella me escuchó, compró el libro y el año siguiente, en primero de bachillerato, hizo un trabajo dedicado a Violeta Friedman, a mi madre, y era hablando de la biografía de Mengele y de León de Gren. Entonces me llamaron de este instituto porque ella acabó en el CEIP y fue al instituto para darme el proyecto, para pedirme que les dé la charla del legado de mi madre, me dio una copia del proyecto que quedó muy bonito, pero no ahí queda el tema de Isabel. Ella también es bailarina, hace ballets rusos y hace un ballet llamado Birkenau, también se lo dedica a mi madre. Y además está estudiando ya arqueología y quiere estudiar la arqueología de los campos de concentración. Es decir, es una alumna que la ha afectado un montón el tema de mi madre, fíjate hasta qué punto. Y entonces la llamé por favor a ver si podía venir el día de la presentación del libro y vino y acabamos la presentación del libro con el ballet de ella, que fue muy bonito y la verdad que fue increíble y quería hacerlo con la lista de Schindler, pero era un poco problemático porque había que pedir derechos de autor y al final lo hizo con la música de Stiller y quedó muy bonito. La verdad. Sí, ya lo verán que es realmente bello y emocionante. Volvemos a esa presentación. ¿Qué comentarios, qué preguntas quisieras rescatar en esta entrevista, Patricia? Sí. La verdad que me hizo muchas preguntas Rubén Lerner, preguntas muy interesantes, y me gustaría resaltar dos o tres, bueno, tres de ellas, porque yo creo que queda bien que la gente que no pudo acudir lo pueda oír aquí. Y aunque luego me imagino que el Centro Sefarad Israel colgará en YouTube la presentación del libro, pero bueno, no sobra que quede alguna de las preguntas aquí repetidas porque son importantes, ¿no?
Por ejemplo, Rubén me preguntó que qué haría mi madre o cómo se sentiría ella ahora viviendo este antisemitismo tan grande que estamos viviendo, ¿no? Y entonces me preguntaba qué creo yo que haría mi madre. Entonces yo le contesté claramente que estaría denunciando el antisemitismo tal como lo hizo en los años 90, cuando ya hubo un pequeño auge de antisemitismo, no tanto, no fue tan grave como ahora. La acompañó la comunidad judía de Madrid y se unió al movimiento contra la intolerancia con Esteban Ibarra y hicieron una campaña, yo creo que es la mayor campaña que ha habido de antisemitismo en España, ¿no? Recorrieron universidades, colegios, eh, mm, eh, tratando Televisiones, de ¿no? Entrevistas, televisión. televisiones, Ujú, entrevistas, de todo, y lo que hacían era dar valores de tolerancia o lo importante que era la tolerancia y lo que hacían era denunciar a los falsificadores de la historia, ¿no? Entonces fue ujú, una campaña digna de memoria, fue muy grande, ¿no? Y yo creo que ya estaría ahora mismo igual en todos los periódicos denunciando, ¿no? Porque ahí no, yo creo que no se hubiera quedado quieta. ujú. Una pregunta también que me dicen que yo creo que es bastante interesante es cómo se puede seguir transmitiendo la experiencia de los supervivientes del Holocausto cuando ya no están, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta variada, pero yo creo que se puede transmitir de generación en generación, dando voz a entidades como la nuestra y otras asociaciones, fundaciones de sobrevivientes de la Shoah, ¿no? Quedaría por supuesto, todo en la memoria, todo lo que vayamos haciendo, que el Estado se involucre, las instituciones, las comunidades, etcétera. Quedan monumentos en ciudades mártires, en los terribles campos de la muerte, cuidándolos y que no se conviertan en parques de atracciones. Es muy importante. Visita ciudades que eran poblaciones muy importantes judías, como en Polonia, Hungría, Chequia, etcétera. Los grandes museos, por supuesto, de recuerdo como Yad Vashem, que siguen haciendo su trabajo increíble, no solo conservando de conservación, sino la importante formación que están haciendo a los profesores, ¿no? Para temas de recuerdo. El Centro de Recuerdo de la Shoah de Washington es muy importante y otros muchos centros de recuerdo. El Museo de Steven Spielberg, el Museo o Biblioteca en Los Ángeles, las películas, los libros y son indispensables los libros de testimonio en primera persona, como es el libro de memorias de mi madre, los homenajes especiales, los recuerdos, las conmemoraciones, etcétera, ¿no? O sea, Ujú. hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Y ya otro, Ujú. y ya uno más que yo creo que es importante, que está fallando en el sistema educativo. Leo la pregunta que me hacía Rubén. Sí, Rubén Lerner. Ujú. Sí. ¿Qué está fallando en el sistema educativo para que el antisemitismo resurja? Bueno, la respuesta es que realmente no se está educando contra el antisemitismo. Es verdad que ahora sí se está dando en algunos colegios e institutos, etcétera, clases de holocausto de la Segunda Guerra Mundial, en unos con mayor dimensión y en otros menos, pero no se está educando contra el antisemitismo. El pueblo judío que tiene derecho a tener su propio país, que es Israel, y así lo reconoció la ONU en 1947. Ahora hay una manipulación muy grande en las escuelas, se habla desde el río hasta el mar, y es un grito de extermina a Israel. Y esto que lo está haciendo pues son un grupo de personas que lo que están haciendo es manipulando a profesores y por tanto también a alumnos, ¿no? Y Ujú. eso hay que tener mucho cuidado y tenemos que trabajar en esto mucho. Que es lo que hace, como decía antes, un poco torpemente la Fundación Violeta Friedman. Claro. Patricia, em, el libro, bueno, yo me lo leí hace muchos años, creo que la primera edición me lo robaron además, o sea que es importante Pero que... lo tienes ya, Sí, ¿no? sí, 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 pero quiero decir que a la gente le interesa, tanto como para robar un libro, ¿no? Ojalá todos los robos fueran los libros Sí,
dedicados a la memoria de la SOA. Sí, Pero sí, eh, de hecho, uno de los comentarios que hicimos ahí es que yo creo que el libro, el mío y el de Eva Lehmann Borer, que sí, escribió Los papeles de Pape, yo creo que estos dos libros deberían de estar en todos los institutos, en todos los colegios, en todas las bibliotecas. Yo creo que es un libro necesario, o sea, sin duda. sí. Además que sois las pocas españolas que podéis hablar de primera mano Claro, de cómo es muchas más. acercarnos de alguna manera a la experiencia Sí. de la SOA. Del libro, Patricia, ¿qué crees que va a emocionar más a los lectores? ¿Qué es lo que más va a sonar? Bueno, el conjunto, ¿no? Porque es un libro que a pesar de que cuenta su experiencia en el campo de exterminio, que es sin duda duro, la vida de ella, toda la vida de mi madre, por desgracia, fue muy dura. Era una mujer que con 14 años se quedó huérfana y toda su vida ha sido una lucha continua. Desde que se quedó huérfana, fue autodidacta, aprendió 6 idiomas, luego se divorció, se vino a España sola, luego tuvo la lucha jurídica, o sea, toda su vida fue lucha y por desgracia los 3 últimos meses de su vida también tuvo un cáncer, que eso poca gente lo sabe, de vejiga, orinando sangre. O sea, la pobre mujer sufrió toda su vida, fue un sufrimiento, pero su capacidad de lucha, su capacidad de resiliencia, su inteligencia, yo creo que pudo con todo. Y yo creo que al final, como hicieron en un colegio que también quiero mencionarlo porque fue muy bonito, que hicieron un trabajo de la paz en un colegio que me habían escuchado y 8 alumnos hicieron el trabajo de la autobiografía de Violeta Freeman, cómo al morir pudo morir en paz. Fue un Ujú. estudio psicológico que hicieron y se lo llevaron al Tribunal de Navarra y tuvieron una mención especial por este trabajo, ¿no? Entonces Jo. quiero decir que sí, que mi madre toda su vida fue luchadora y en el libro, pues, a pesar de todo ello, como Ángeles Caso le ayudó a redactar y tal, pues es un libro ameno, que dentro de lo que cabe, a lo mejor en 2 tardes te lo puedes leer. Mm. Y en general el feedback es que todo el mundo que lo lee le encanta, o sea, Sí. creo que merece la pena. Totalmente. Y además es un legado perfecto para los bisnietos de A los Violeta nietos, bisnietos, Friedman. porque ella lo dedicaba a los nietos, pero claro, luego vienen los bisnietos. De hecho, gracias a Dios ya tenemos, bueno, mi madre ya tendría ahora mismo 5 nietos, dos por mi parte, que en 6 meses he sido biabuela. Eso sí. Enhorabuena, más el top. Gracias. Y mi hermano también tiene 3 nietos pequeñitos que viven en Estados Unidos. Mi madre, bueno, pues estaría con los 5 bisnietos como loca. Y yo creo que reeditaría el libro solo para dedicárselo a los bisnietos. Pues mira, Y bueno, ya por último decirte, Raquel, que bueno, además de estar tan agradecida y me encanta siempre estar contigo y hablando porque podríamos hablar horas y horas total. y esto no terminaría, ¿no? Lo digo siempre bueno, que gracias a todos los patronos que nos están ayudando a hacer este trabajo y bueno, los que más nos estamos moviendo somos Eva Lehmann Borer, que ella cuenta su experiencia vital y yo la mía, como tú bien dices, somos Las dos yo de segunda húngaras. generación, las dos húngaras somos de segunda generación, yo soy de segunda generación y ella de primera generación y bueno, y entre las dos y el proyecto europeo en el que estamos inmersos ahora mismo, pues en un año nos han escuchado 7.000 alumnos, ¿no? Casi 7.000 alumnos y estamos súper contentos Bueno, porque el feedback es enhorabuena también por eso. positivo y creemos que estamos haciendo bien y que esto es necesario. Y siempre digo la frase que digo siempre en los colegios y que no es mía, la he robado de alguien, pero bueno, digo que siempre que la memoria no cura el pasado, pero sí previene el futuro y es muy importante conocerlo, ¿no? Y gracias a vuestra labor, a la labor de la Fundación, a la tuya, a la de Eva, por supuesto, y a este libro que de verdad, les recomendamos desde el corazón. Muchísimas gracias, Patricia, por todo esto. Gracias, Raquel, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.